Esta es mi ciudad de amores, de aromas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Cuenta la 13 Podcast 2025. Nos encontramos como siempre desde Casa Colacho en la Comuna 13 de Medellín. Hoy es un día muy especial porque tenemos con nosotros y con nosotras a una de las protagonistas principales de esta historia que hemos querido contarles a lo largo de todos nuestros episodios en este año 2025 sobre la escombrera y todos los sucesos acerca de la búsqueda y el movimiento cultural y artístico que se ha generado a partir de los hallazgos de restos en esta zona de la Comuna 13 de Medellín. La hermana Rosa Cadavid, ella hace parte de las misioneras de la Madre Laura y pues nos acompaña hoy. Hermana, bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenos días para todas y todos. La verdad me encuentro muy agradecida de que me hayan tenido en cuenta en esta participación de un evento que ha sido tan trascendental para la historia, para el país, para las víctimas en este momento histórico que estamos viviendo. Hago parte de la Fundación Santa Laura Montoya en el área de defensa de la vida y derechos humanos de la Comuna 13 de Medellín. Y hace parte de esa organización, se puede decir, ¿hace cuántos años, hermana? Exactamente hace 24 años estoy acompañando a estos grupos víctimas del conflicto armado, la Comuna 13. 25 años y recordemos que uno de los principales sucesos que lleva a lo que hoy ya sabemos que es una fosa común en la Comuna 13 es la Operación Orión, que se da hace unos 20 años, es decir, que la hermana Rosa está hace muchísimo más tiempo acá de ese pico de recrudecimiento, de violación de los derechos humanos y también de lo que se generó años después, que ha sido toda esta transformación social, cultural, urbanística, del territorio, del tejido social, que ha derivado pues en una cantidad de acciones y de espacios como este que habitamos hoy, lleno de arte, lleno de cultura, lleno de trabajo, de gente muy activa, como nos decía la hermana aquí antes de iniciar el programa. Hermana, para comenzar, nos quisiera primero contar cuál es su opinión después de esos más de 20 años de trasegar que lleva usted acá en la comuna, de ver hoy ya un territorio como este o un espacio como este lleno de juventud. Bueno, algunos ya no somos tan jóvenes, lo fuimos. Que alrededor del arte y de la cultura se está produciendo todo este ejercicio de resistencia y de denuncia también y de acompañamiento a las mujeres y comunidades víctimas en la comuna y en Medellín. Sí, la verdad, desde que se inicia este proceso de búsqueda en el acompañamiento, siempre pensábamos que íbamos a tener algunos logros y los logros era que íbamos a encontrar. Fue muy duro, fue muy difícil empezar una construcción porque prácticamente esto se hace desde una construcción colectiva, porque el dolor de la gente era también demasiadamente fuerte. En ese momento nadie escuchaba, en ese momento nadie entendía, ni siquiera nosotras que estábamos con las víctimas entendíamos qué era el tema de desaparición. La gente siempre llegaba a la oficina diciéndonos: se me robaron, se me robaron, se me robaron mi hijo, me robaron mi esposo, me robaron, me robaron, me robaron. La verdad, en un contexto de violencia y de guerra, nadie entendía qué era eso de que me robaron. Entonces nosotros entramos como a coger esta población, a acompañarlas, a estar con ellas, porque tampoco teníamos ni elementos ni herramientas para poder apoyar un proceso tan difícil como es el tema de la búsqueda. Lo que hicimos fue agruparlas, escucharlas, acogerlas y que ellas encontraran un lugar por lo menos de confianza para que ellos empezaran a contar qué era lo que les pasaba, pero también desde la impotencia nosotros mirar cómo podíamos atender esta problemática. Había una gran expectativa desde que se inicia este proceso y la expectativa es encontrarlos. Inclusive nosotros teníamos allá en la fundación, tenemos un letrero que las impactó siempre dice, hasta encontrarlos. Entonces creemos que esas frases, ese acompañamiento permitió que se generara este tipo de resistencia, de lucha, hasta que por fin, gracias a Dios, porque también hay que pensarse en que esto es una construcción colectiva, fue al principio difícil, pero ya gracias a Dios logramos articularnos con algunas instituciones, en un comienzo fue complicadísimo, por lo que ya dije anteriormente, pero nosotros como organizaciones sociales pedíamos a las instituciones que nos articuláramos para que conjuntamente construyéramos una propuesta de búsqueda. Como dije, esto es una tarea que uno dice ahora cómo se logró,
porque era muy difícil que las instituciones también entendieran la necesidad que había de organizarse o de juntarse con las organizaciones y escuchar lo que realmente la gente tenía razón. Y lo que tenían razón era que en las escomberas había cuerpos, pero eso era muy difícil que en su momento entendieran que realmente había víctimas, había tanto dolor. Por eso digo que es un proceso de muchos años. Ya con el tiempo logramos articularnos con instituciones, con alcaldía, con fiscalía, con medicina legal, con todas estas instituciones que tienen mucho que ver con el tema de la búsqueda, pero no fue fácil. Luchamos mucho tiempo, pero gracias a Dios lo logramos. Al final, en el 2015, que se inicia también la primera parte del proceso de búsqueda, pues hubo un momento como de sentimientos encontrados, fue un momento muy bonito porque dijimos, ahora sí va a llegar la institucionalidad, ahora sí van a llegar las mujeres, ahora sí van a llegar las madres buscadoras y por fin vamos a iniciar un trabajo más concreto. Se inició con mucha esperanza, porque la gente siempre mantiene viva la esperanza, igual que nosotras. Pero desafortunadamente en ese proceso, en esa búsqueda, en ese momento de ese polígono, pues nos habían dicho como que nos habían especificado el área, pero a pesar de que estuvieron ahí todo el tiempo las mujeres acompañando, no logramos encontrar nada. Entonces fue otra frustración, por decir de alguna manera. Ante esa frustración, pues ya hay cambio de gobierno, de administración, y ustedes saben que tiene mucho que ver en estos procesos los cambios de funcionarios. Obviamente, pues se paraliza como un poco esa búsqueda, ya no se sigue como con el mismo impulso que se inicia. Y luego de que ya viene esa parte que fue muy dolorosa, porque pues era la esperanza creada ante la incertidumbre, ante toda esa expectativa que había, entonces vuelve otra vez el sufrimiento de la gente. Nosotros como fundación, como misioneras de la Madre Laura, siempre todo el tiempo hemos estado a ese lado de las víctimas, acompañándolas en su dolor, acompañándolas en su sufrimiento, inclusive nos toca verlas cómo se deterioran, cómo se acaban, cómo se enferman, porque es que es un daño integral. Entonces, Hermana, ante esta situación tan difícil de tener que paralizar por no encontrar como lo que se quería, vuelve otra vez la lucha. ¿Qué hay que hacer para que se siga dando la búsqueda? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí nos articulamos nuevamente, esto no se puede quedar así, la gente sigue con el dolor más abierto ante el no haber encontrado absolutamente, no haber hallazgos en ese preciso momento. hermana, y en ese camino que nos cuenta de más de 20 años de acompañar a las víctimas, en el que usted fue pionera, hay que decirlo que también en estos micrófonos las primeras mujeres que hemos entrevistado acá, entre ellas Lucelena Galeano y otras, nos han contado que el primer espacio que se abrió fue justamente el convento de la Madre Laura para recibir a las mujeres en general. En ese momento no se decía mujeres caminando por la verdad, sino que era un espacio de escucha segura frente a todas esas situaciones difíciles que se vivían en ese momento de contexto de guerra urbana y que encontraron espacio de escucha con usted y con otras personas que fueron rodeando y que ya hoy pues cumple más de 20 años. En ese camino ustedes han hecho muchas tareas y han encontrado muchas maneras de estar juntas, por ejemplo, haciendo memoria. Allá en el convento hicieron un museo, por ejemplo, y quisiera si nos puede contar un poquito acerca de cómo este camino también artístico y cultural les ha permitido juntarse, sanar y tejer desde, desde la base frente a todos esos dolores y situaciones que, como vemos, solo hasta hace muy poco han sido escuchadas gracias a las instancias que crea el Acuerdo de Paz y que ordena a entidades como la Alcaldía de Medellín y otras que otorguen presupuesto y un compromiso, pues, digamos, ya ineludible frente a la búsqueda de desaparecidos en la escombrera. Vea, yo pienso que ese ha sido un camino construido desde la nada. Y fue un camino construido desde la impotencia ante una situación de guerra tan fuerte. La verdad, nosotras no sabíamos tampoco cómo abordar una problemática tan seria, pero mire que las cosas como que cuando uno se va metiendo se van dando. Nosotros empezamos a pensarnos que el tejer la vida, el juntarse, el empezar a construir su propia historia a través del tejido, empezó a hacer memoria para ellas, porque las víctimas siempre han reconocido, nosotros nos hemos dado cuenta, no porque lo hayamos estudiado, porque no hemos tenido ninguna capacitación sobre todos esos temas, sino que la misma realidad nos ayuda, la misma realidad nos ayuda a buscar alternativas de solucionar
tanto dolor que hay. Y me llama la atención tu pregunta, Catalina, porque inclusive cuando se está ahora el primer salón de la memoria, que ya hay un salón de memoria, se llama Salón Tejiendo Memoria, las primeras señoras empezaron a darse cuenta que colocando sus fotos en la pared, eso las ayudaba a sanar. Hermana, nos estaba contando de toda esa historia que sin pensarlo empezaron ustedes a construir también desde la cultura para resistir la guerra y para estar juntas Es con que las mujeres. Es que qué coincidencia, pues de pronto estar en estos espacios que no había tenido tampoco la oportunidad de pensarnos que nosotros como para tratar de atajar, digo yo, pues desafortunadamente una palabra no muy bien dicha, pero es como de atajar ese momento histórico de la guerra, cuando ya había un proyecto de guerra en la comuna, nosotros nos atrevimos a desafiar el proyecto, dizque de lo cultural. Pero nacido de la misma gente, nosotros nos empezamos a inventar qué hacer, porque no queríamos que se perdieran el territorio, las señoras no querían abandonar sus hogares, y entonces con ellas construimos como esas primeras iniciativas de organizar unas bibliotecas, de organizar programas culturales, deportivos, de crear grupos de fútbol de las mismas mujeres, y fue una experiencia muy bonita, porque en medio de tanto miedo, sobre todo el miedo a salir a la calle y al retomarnos la calle que ya prácticamente nos habían dicho que iban a desocupar todo ese sector, porque por ahí empezó el desplazamiento del Corazón, Betania, Belencito, ellas se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando y empezaron a hacer resistencia. No nos dejemos sacar del territorio. Y ya la gente estaba encerrada y estaba escondida, pero nosotros también como que sin saber empezamos a buscar los medios para que no lo sacaran de su territorio y empezamos a organizar ollas comunitarias. Y alrededor de las ollas comunitarias, ustedes saben que la gente se va acercando, porque eso también genera confianza, seguridad, y nosotras ahí en la cancha empezamos con la misma comunidad a organizar el tema de las ollas comunitarias, pero el objetivo era que la gente salga nuevamente de sus casas y se tome su territorio. Yo agregaría ese relato que usted nos hace y que en unos minutos vamos a profundizar con algunos de los artistas que hicieron parte de esa historia de manera protagónica, que paralelo a esos bailes, Sí. juegos deportivos que ustedes hacían allá en Belencito, en otras zonas de la Comuna 13, se estaban los muchachos reuniendo para aprender a cantar, para Creo bailar, que en esa con época. todo el movimiento hip hop que hoy es una Sí. explosión enorme, como lo vemos en estas paredes y en la transformación de la comuna ampliamente, por ejemplo, en el sector de las escaleras eléctricas, y que en ese momento eran unos niños, Sí. los hijos y las hijas de Orión, se puede decir, y que en un ratico vamos a tener también acá en los micrófonos para que nos lo cuenten de viva voz. Y también agrego que esa parte de la historia que usted nos cuenta acerca de todas esas detenciones arbitrarias y toda esa respuesta que ocurrió lamentablemente de manera violenta con las mujeres y personas que se movilizaban y denunciaban lo que tempranamente estaba ocurriendo en la Comuna 13, lo narramos de manera detallada en nuestro episodio 2, en nuestro episodio 3, con la doctora María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, quien les contó cómo también durante más de 10 años llevaron esa lucha a las instancias judiciales internacionales como la CIDH, donde finalmente se dicta una sentencia a favor de las mujeres y la comunidad, la sociedad civil de la 13, diciendo que había habido pues unos atropellos y hay unos actos de reparación que incluyen, de reparación que le dictan al Estado, que incluyen unas acciones de memoria. ¿Qué piensa hoy del movimiento que tenemos hoy ya justamente desde lo artístico y lo cultural? Pues yo pienso que es una manera de expresar sus sentimientos. Lo que todo el tiempo se quiso mostrarle al mundo entero era que en la escombrera había cuerpos, y fue lo que siempre se negó. Y esa era la lucha de ellas, es decir, porque ellas mismas veían por dónde llevaban a sus seres queridos, los recorridos que le hacían, pero había una negación, digo yo, o un desconocimiento o una indiferencia, porque más bien era como indiferencia de una sociedad que no quería ver una realidad. Y la realidad la teníamos nosotras porque sabíamos que ahí había cuerpos. La realidad la tenían las mismas mamás porque ella sabía que estaban sus hijos. Pero era un momento tan difícil como uno venderle al mundo y a la sociedad una idea de algo tan cierto y tan real cuando ellos no quieren ver. Entonces, cuando el otro no quiere ver,
pues por más adornos que usted le ponga, por más que usted quiera decirle, el otro no quiere ver y no ve, porque desafortunadamente tenemos una sociedad muy insensible. Y de pronto no era lo más importante para las instituciones en ese momento. ¿Por qué no era lo más importante? Pues porque todo el mundo sabe que también hay muchas responsabilidades institucionales. Y cuando hay tantas responsabilidades institucionales, lo mejor es seguir negando. Entonces las mujeres siempre lo que quisieron era, vea, es que aquí sí hay, allá sí hay, los otros que no. Por eso era la dificultad en un inicio de articularnos con las instituciones y con las demás organizaciones que tenían como que ver con este tema. Cuando ya se encuentran, cuando ya se hace el primer hallazgo, hubo sentimientos encontrados y muy duro. Fue un momento muy difícil, fue un momento muy duro, porque ante la negación de lo que había, encontraron una verdad. La única que ha dicho la verdad es la montaña. Y la única que le ha creído a las palabras de las mujeres fue la montaña, porque es una lucha desde el 2001 que estamos ahí, después del 2002, todo ese tiempo diciéndose había. Yo recuerdo que en un principio hacíamos hasta manifestaciones no las llamábamos, nosotros decíamos vamos a pararnos, a visibilizarnos, vamos a pararnos en algún lugar. Y ese pararse en algún lugar también significaba miedo, porque cuando ellas se paraban en esos lugares para visibilizar el dolor que tenían, también sus implementos que tenían de apoyo, sus fotos o lo que fuera era pisoteado porque todavía no seguían creyendo. Entonces también era una forma de intimidarlas, de asustarlas. Sin embargo, con todas esas dificultades, porque hubo muchas dificultades para que la gente entendiera realmente que ahí había dolor, después de tanta lucha se logró ya con articulación de organizaciones, con muchas personas que se metieron como en este proceso de que se visibilizara también ese sufrimiento, y yo creo que tuvo mucho que ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ya ellas hacen también presentan la inquietud del sufrimiento que hay en la comuna, que eso también ayuda como que las cosas se vayan aclarando y que se hiciera una realidad lo que estaba pasando en la comuna. ¿Qué pasó con el tema de las cuchas? Tienen razón. Como se le negó la posibilidad, como se le negó todo de que ahí no había cuerpo, pues, y ellos tenían muchas expectativas de que sí iba a haber hallazgos, y gracias a Dios se logró. ¿Qué quisieron ellas expresar? Sus sentimientos. Ellos estaban expresando a través de esos murales lo que estaban sintiendo, y lo que estuvieron sintiendo todo el tiempo era, no hay nada, todo el mundo nos dice que no, que estamos perdiendo el tiempo, y al encontrar o al haber esos hallazgos, pues ya esas expectativas tan grandes que tenía se hicieron realidad. Y les dijo, fue la montaña. Entonces, ¿qué hicieron? Expresar su sentimiento, más sentimiento, yo no creo que de tanta alegría, sino sentimientos encontrados, como de dolor, como de alegría, como que valió la lucha, perdón, valió la pena tanta lucha. Valió la pena tantos años de esfuerzo, y si logramos, y si hallamos. Entonces, cuando se da esta respuesta de la realidad de esta búsqueda y se encuentran a esos seres queridos, las reacciones fueron inmediatas, los sentimientos afloraron, las emociones afloraron, pero entonces yo pienso que ahí es cuando empieza de pronto todo el mundo como a mirar cómo hacer realidad ese dolor de la gente. Y muchas, sobre todo ustedes que manejan el tema de la cultura y las expresiones culturales a través de estos medios de murales, pues ellas sienten el apoyo y empiezan a sentir, nos están apoyando, nos están ayudando a que realmente esto sí era una verdad, pero ya de ahí para allá los manejos que se le han dado, yo ahí pues como que no hablo mucho sobre eso porque también ha habido muchos momentos que yo, perdone que les diga, no sé si lo puedan borrar o no, pero a veces también la gente aprovecha como estos momentos para hacer politiquería. Y yo no soy muy de acuerdo con eso. Yo siempre acompaño el dolor de la gente, el sufrimiento, y uno no puede tampoco utilizar el dolor de la gente para volverlo un tema politiquero, porque es que es el dolor de unas mamás. Ustedes solamente conocen la expresión o la experiencia de un poquito de mamás, pero es que son muchas las familias que sufren con el tema de desaparición forzada. Eso es un dolor que nadie se lo va a quitar. Pero esto cuando se utiliza para otra cosa, a mí personalmente me duele, porque es que a veces se juega con el dolor y los sentimientos de la gente. Y respeto lo que cada uno piense y haga, pero yo pienso que por encima de todo está el dolor y el sufrimiento de las familias. Estas mujeres que han sido voceras, ellas que han tenido la oportunidad de expresar,
generalmente no expresan lo que está expresando el resto de las mujeres que son de la base. Y que el resto de mujeres que están por allá sufriendo solas y calladas, y no son 5 ni 2 voceras, son muchísimas familias en la Comuna 13 que sufren en silencio el dolor y el sufrimiento porque no han podido encontrar a sus seres queridos. Entonces hay mucho dolor interno, hay mucho dolor en la familia. Nosotros en este momento tenemos un grupo nuevo. Encontramos hace más o menos 2 años un grupo nuevo en la comuna donde nadie los ha atendido. Tenemos un grupo poblacional como de 180 mujeres nuevas, y esas 180 mujeres nuevas hemos encontrado muchas familias que nadie se ha preocupado por el dolor del tema desaparecido que ellas mismas han vivido. Entonces yo creo que esto no lo podemos volver tampoco un tema político, esto es un tema de dolor muy grande, esto es un tema donde esos sentimientos que existen en cada una de las familias son muy grandes y necesitan muchísimo más cuidado y muchísima más atención. Y desafortunadamente tampoco hay organizaciones que atiendan toda la problemática integral de todos los familiares de desaparecidos. Esto es una muestra, es un ejercicio muy importante, ha habido hallazgos, pero hay muchas familias, mucho dolor y muchas personas que no tienen una atención integral, y la atención integral del desaparecido debe ser integral. Entonces yo quiero aprovechar también este medio como para que pensemos un poco en esas familias que siguen sufriendo, que no tienen las oportunidades de salir adelante, que siguen desesperanzadas, porque hay que decir, hay muchas mujeres que con estos hallazgos han vivido la desesperanza, porque han dicho, han encontrado no tantos años, sin embargo nosotros nadie nos había escuchado, nadie nos ponía atención. Entonces tenemos que aprovechar para que la esperanza vuelva y surja en estas familias que realmente siguen sintiéndose muy solas, porque no son, vuelvo y repito, no son 2 o 3 mujeres, las voceras, no son esas, son todas esas mamás que todavía siguen sufriendo y siguen muy solas y nadie las escucha. Esas mujeres todavía siguen como en el anonimato. Estamos bregando a hacer una articulación mucho más fuerte con la unidad de búsqueda, porque es que hay que levantar el dolor de tantas otras mujeres que todavía no han sido escuchadas sus voces. Entonces yo lo invito a que al pueblo colombiano, al país, a ustedes mismos que están al frente, de que vayamos más allá del fondo del dolor de las familias, de esas mujeres que están sin ser atendidas en este momento, donde la salud les es negada, donde no tienen oportunidad de empleo, donde están aguantando necesidades, donde tienen muchísima hambre, porque hay muchas mujeres en un total abandono de estas mismas mujeres. Ojalá y todo esto lo utilicemos para el bienestar, todo esto que está surgiendo a raíz del encuentro, del hallazgo allá en la escombrera, sea para que recuperemos todo ese dolor y ese sufrimiento de todas las mujeres y no lo volvamos como un tema político sin solucionar una problemática tan fuerte que tienen todas estas familias de desaparición en la Comuna 13 y en el país, porque no solamente en la Comuna 13, sino en la ciudad y en el país. Muy importante eso que nos señala hermana Rosa en su calidad de defensora de derechos humanos, que lo ha sido, también líder o lideresa espiritual en esta comuna, pero referente también para el mundo sobre el acompañamiento humano que se requiere cuando hay un daño tan grande en el tejido social como lo hubo acá en la Comuna 13 directamente en el grupo de mujeres, pero que también es lastimosamente masivo, ampliado y ha sido sistemático en Antioquia y en Colombia, como usted lo acaba de señalar. En uno de nuestros episodios pasados contamos con las Madres de la Candelaria, cómo esta situación de desaparición forzada, estas mujeres buscadoras de la Comuna 13, son mujeres por miles en el caso de Antioquia y en el caso de Colombia. Ese capítulo lo llamamos Otras Madres, Mismas Razones, algo así. Y señalábamos cómo este departamento ha sido protagonista y tiene el primer lugar, tristemente, en los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, también en los casos en general de desaparición forzada, ¿sí? También a nivel de homicidios y número de víctimas a nivel nacional. Es decir, en Colombia, donde tenemos más o menos ya, según el registro único de víctimas, unas 9 millones de hombres y mujeres registradas, Antioquia ocupa el primer lugar, y ese primer lugar también lo es para los falsos positivos, para la desaparición forzada, para el homicidio, para la ocurrencia de masacres, por ejemplo. Estamos en un territorio donde la guerra ha hecho mucho daño y por eso ha sido muy importante que la voz, en este caso específico de las mujeres de la Comuna 13, esté siendo escuchada en todo el mundo a través de los murales y de todo el movimiento artístico que se ha generado, que ha incluido
creación, por ejemplo, de piezas musicales, galerías fotográficas, charlas como ocurrió en la Feria Internacional del Libro de Bogotá recientemente. Son espacios que se van abriendo no solo para hablar en nombre de estas cientos de mujeres que buscan a sus esposos, hijos, hijas, seres queridos, que esperan encontrar en la escombrera, sino a nombre de todas las víctimas del conflicto armado que siguen buscando sus desaparecidos o buscando la justicia por cualquiera de las formas de victimización que han ocurrido a manos de cualquier grupo responsable. Y por eso es muy importante también contarles que recientemente hemos conocido que la Jurisdicción Especial de Paz ha dado una nueva orden para poder garantizar que la búsqueda en la Comuna 13 de Medellín continúe. Es decir, diría yo, mi lectura, que todo este movimiento de las mujeres y también este altavoz artístico que se puso sobre la búsqueda en la escombrera, pues ha tenido un efecto y un respaldo institucional porque tras la solicitud realizada por organizaciones de víctimas y familias, la Jurisdicción Especial de Paz tomó una importante decisión frente a la continuidad de labores forenses y de búsqueda de personas que se presume están desaparecidas en la escombrera. Estoy compartiendo información del medio de comunicación Blue Radio del día 7 de mayo, donde nos informan que este medio conoció que la sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad de este tribunal, que recordemos que es creado gracias al acuerdo de paz, entonces se definió ampliar por 6 meses el área protegida con medida cautelar donde se adelantan estas tareas desde hace más de medio año. Según el documento, esta zona está delimitada hacia el norte por una cerca físicamente existente en el cual se establece un lindero del predio que se ha conocido como la Arenera y que es una zona pues que está concesionada por una de las empresas privadas que hace explotación de esta zona a nivel como de una cantera. ¿Cuál es ese mensaje que usted dejaría a la sociedad en general? No solo las instituciones, que la gobernación, la alcaldía, la JEP, no solo las instituciones, sino la ciudadanía de a pie frente a la búsqueda de los desaparecidos en la Comuna 13 y en la humanidad en general. ¿Qué le diría usted a la gente sobre buscar desaparecidos en la sociedad colombiana? Antes de responderle, yo quiero decir que es muy importante la articulación para esta búsqueda. Cuando nos articulamos las instituciones, las organizaciones, las víctimas, cuando todos caminamos, tenemos el mismo horizonte y sabemos para dónde vamos, se logra lo que se está logrando. Es muy importante y eso ayuda también a la sensibilización de la sociedad. Cuando todos miramos las necesidades del otro y cuando todos vamos como enfocando nuestra tarea, cuando todos sabemos qué es lo que queremos y cuando realmente sentimos el dolor del otro, yo creo que encontramos respuestas conjuntas que van a ayudar al logro final, que es la búsqueda o a los hallazgos. Y eso de alguna manera también es un alivio muy grande para los familiares de los desaparecidos. Creo que tiene un gran sentido y lo valoro más hoy a través de este medio, la articulación, porque la articulación lleva a la sensibilidad y la sensibilidad lleva a que las cosas realmente se ejecuten. ¿Yo qué quiero decirle a la sociedad? Como eso, como que por favor nos articulemos. Esto ha sido un tema de construcción colectiva y en el camino de construcción colectiva hay dificultades, porque yo creo que en el país no había nadie preparado, con todo el respeto de lo que sepa medicina legal, lo que sepa fiscalía, pero con todo el respeto, yo pienso que esto es un ejercicio de construcción colectiva, porque cada uno de pronto de lo que sabe hacer no logra tener lo que quiere tener si no se hace una construcción conjunta. Entonces creo que la construcción ha sido valiosísima, todos hemos aprendido, porque yo no creo que ninguna institución estaba totalmente, que hubiera un plan integral de búsqueda, no sabíamos ni cómo abordarlo, ante una situación, una sociedad donde la guerra era lo prioritario, donde la guerra era lo más, todo el mundo estaba como cerrado en mirar que todos los días había muertos, todos los días hay guerra, pero no había soluciones. Entonces ahora el articularnos, el construir juntos unas soluciones, que es específicamente también que le apuesta a un trabajo por la paz, creo que esto ayuda muchísimo a que todos nos reorientemos, todos miremos hacia dónde vamos y el final es encontrar a los desaparecidos. Invito a la sociedad realmente
a que sigamos en esta búsqueda conjunta. Hay dificultades cuando se construye, cuando se inicia una propuesta, cada uno tiene su razón de ser, cada uno tiene sus iniciativas, pero es como articular todas esas iniciativas, pero en ese camino hay dificultades. Pero también las diferencias y las dificultades se pueden construir, se pueden articular. Y cuando hay articulación y cuando ya no hay intereses personales, ni políticos, ni institucionales, sino que todo es el objetivo, las víctimas, yo creo que podemos lograr muchísimo. La invitación es a que nos sigamos sensibilizando con el dolor de estas personas, que sigamos apoyando estas instituciones que han querido estar ahí y que todos hagamos un esfuerzo por articularnos de una manera que sí podamos responder a las expectativas que tienen tantas víctimas en el país. También quiero aprovechar una oportunidad maravillosa que se nos está dando en ese momento, y es que hay un equipo que todo el mundo queremos también apoyar a este grupo de mujeres buscadoras. Si Dios quiere, el 30 de junio va a haber una peregrinación por la paz, caminando por toda la montaña de la Escombrera, que me imagino que es un evento bonito de iglesia, donde va a haber unos misioneros, unos sacerdotes, y va a estar con las víctimas diciéndoles no están solas, las estamos acompañando. Vamos a hacer una peregrinación desde la entrada de la Escombrera hasta la montaña donde está el campamento, como en ese signo de esperanza, fortaleciendo el signo de esperanza, como diciéndoles no están solos. Yo creo que esa es la invitación que le hago también a la sociedad, no dejar a nadie solo, acompañar a estas mujeres. Vea, ustedes no se imaginan el dolor tan grande que genera una desaparición. Uno que las ve ahí todo el tiempo, cómo se deterioran, cómo se acaban, cómo se agotan. Es muy duro uno ver esa realidad. No termina No, ese duelo. no termina nunca, porque es esa expectativa. Ahora cuando hubo el hallazgo fue peor, o no sé si peor, será la palabra mal dicha, pero es ante esa certeza de que sí hay, ¿cómo se maneja la certeza? Nosotros estamos manejando primero la expectativa, ahora la certeza sí hay. ¿Cómo se maneja esa certeza? Cuando no sabes si es el de ellos o no es el de ellos, pero también hay algo esperanzador. Entonces, eso es un tema de nunca terminar. Es muy difícil, y este evento que vamos a hacer el 30 de junio, si Dios quiere, esta gran peregrinación, es fortaleciendo también a estas familias, invitando a la sociedad, que no las podemos dejar solas, que hay que acompañar, y por eso se llama Misioneros Peregrinos por la Paz hacia la Escombrera. Entonces, también quedan todos invitados. Agradecerles este espacio. La verdad que no hay nada nuevo, lo nuevo es de pronto como dice uno, reorientar, revisar y seguir adelante en estas propuestas. A ustedes felicitarlos por esta tarea, por esta labor que hacen. Me parece que es maravilloso también dar a conocer lo que se hace, que todo lo que se ha hecho es por el bienestar también de una sociedad mejor, de que las víctimas también sean reconocidas. Nos dio mucho trabajo visibilizar a las víctimas. Fue demasiado difícil que se visibilizaran, pero ya se ha logrado. Yo creo que se han dado muchísimos pasos por la resistencia, por la lucha y por la articulación de todas las personas que se han solidarizado. Invitarlos a todos de que esto no se acabó. Esto apenas inicia, porque estamos encontrando estos cuerpos en las escombreras, estos hallazgos. Ya sabemos que hay más de 400. 1, 2 o 3 también es un tema esperanzador si se hallan, pero sin embargo siguen las expectativas de que sigue, de quién sigue y que hay que seguirlo haciendo. Y agradecerles de todas maneras a las instituciones, porque esto tiene un presupuesto muy alto, económico, y uno sabe que es difícil sacar los presupuestos, pero hay que hacerlo porque es el derecho de todas las víctimas encontrar a sus seres queridos, encontrarlos. ¿Cómo? Yo no sé, pero sí vamos a tener que seguir esa campaña de encontrar a los seres queridos, porque nadie puede quedar perdido en este país. Todos los seres queridos tienen un doliente, y ese doliente es una familia. Entonces tenemos que seguir encontrándonos, agradecerles a ustedes y que nos sigan acompañando desde lo que saben hacer, que es todo esto tan bonito, para que realmente se siga visibilizando toda esta realidad que está pasando en la Escombrera. Muchas gracias. A usted, hermana, muchas gracias por no solo acompañarnos hoy, sino por toda esa historia de lucha. Creo que le queda claro a la audiencia que la hermana Rosa Cadavid es memoria viva de toda esa lucha en estos más de 20 años en la Escombrera, y que indistinto de que nos hayamos cruzado o no de manera directa antes, junto con estos muchachos que algunos que usted acaba de conocer hoy, hemos también sentido inspiración y respaldo en esas luchas primarias, se puede decir, que ustedes iniciaron acá. Entonces también agradecerles por abrir ese camino.
para estos humildes aportes que hacemos desde nuestros saberes, que es la fotografía, el video, el Maravilloso. podcast, etcétera, y que viene justamente de los esfuerzos que ustedes emprendieron en su primer momento y del valor que ustedes nos enseñaron que se debe tener y que efectivamente tenemos como sociedad y más cuando nos unimos para alzar la voz en favor de nuestras víctimas y la búsqueda de las y los desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín y en Colombia. Bueno, muchas gracias a ustedes y por allá está abierta la sede donde tenemos el Salón Tejiendo Memoria, el lugar donde llegan también todas las víctimas, sigue siendo el espacio de acogida para todos, los de ahora, los de antes, pero ahí estamos para eso. Y agradecerles muchísimo por toda esta oportunidad que también me dan y que todo el mundo conozca realmente lo que viene pasando en la comuna por la resistencia, la lucha y la articulación de tantas personas e instituciones como ustedes. Muchas gracias. De emprendedores y otros que para nada sirven, de flores y de valentía, de sentirse inseguro en los barrios y abunda la policía, de metro, de buses y tranvía, donde no